que no es perfecto, who is not perfect, tiene muchos problemas. has many problems, Pero yo también tengo un montón. but I also have a lot. Entonces juntos nos contemplamos So together we contemplate y nos ayudamos en este caminar con el Señor. and we help one another in this walk with the Lord A allanar el camino unos a otros para alcanzar el plan divino que Dios tiene con cada uno. to walk the walk, each and every one of us, to reach the divine plan that God has with one of us. Quiero hablar sobre un tema en esta preciosa mañana I want to talk about a topic this precious morning que muchos lo hemos oído en otros lugares. that many of us have heard in other places, Posiblemente hasta aquí se ha predicado sobre este tema. and possibly it has been preached here. Y desde el domingo pasado y aún en toda la semana el Señor me ha confirmado que este era el tema. And from last Sunday, even throughout the week, the Lord has confirmed that this is the topic. Para resumir y concluir con todo lo que el Señor ha ido hablando con los jóvenes. To summarize and conclude what the Lord has been talking about with the youth Y a la casa. and to the house. Dios está sanando, God is healing. Dios está libertando, God is delivering. pero eso no se puede quedar ahí. But that can't stay there. Toda nuestra trayectoria en el Señor Our whole trajectory in the Lord, está unida a sanidad it's united to healing y a liberación de nuestras vidas. and to deliverance in our lives. Hay siempre algo en nuestras vidas, en nuestros corazones, There's always something in our lives and in our hearts que Dios en el tiempo adecuado saca, toca para que seamos sanados. that God in the adequate time touches so that we're healed. Pero Dios me ha ido trabajando y hablándome a través de esta palabra, de este hombre que vamos a estar hablando, But God has been speaking to me about this and this man porque no podemos quedarnos ahí. because we can't stay there. Como iglesia, As a church, en general, ¿verdad? general Pero church, yo individualmente como iglesia, but me individually as a hay church, una responsabilidad grandísima. there's a great Y responsibility. no estoy hablando por mi función de pastor de jóvenes. No, no, no. And I'm sino not talking about my function as a pastor, youth pastor, no. como hijo de Dios, As a child of God, como siervo de Dios, as servant of hay God, unas grandes responsabilidades sobre mi vida y sobre tu vida. there's great responsibilities over my life and your life. Y creo que es necesario que entendamos And I think that it is necessary that we understand lo que el Señor nos quiere decir hoy. what the Lord wants to tell us today. No es nada nuevo, yo hasta he predicado de esto anteriormente. It's nothing new. Even I've preached about this in the past. No es revelación no, nada de eso. It's not revelation. No, nothing of that. Es algo sencillo que ya conocemos It's something simple that we already know y que es necesario volver a seguir haciendo o hacerlo con más entusiasmo, más fervor. and that it is necessary to continue doing with more enthusiasm and fervor Y con más intención. and more intention. Las noticias están hablando. In the news, they're speaking. Israel está hablando. Israel está hablando. Israel is speaking. Todo esto está hablando. All of this is speaking. Y eso podemos decir, no, eso es allá. And we could say, no, that's over there. Eso debe acelerar la responsabilidad en nosotros donde estamos hoy plantados. That should accelerate the responsibility where we're standing today. Porque eso es noticia de que la venida del rey está cerca. Because that is news that the coming of the king is near. Y la novia se está preparando. And the bride is being prepared. Amén. So ponte el lipstick, Amen. So put on your lipstick, ponte el traje, hazte el pelo, fix your hair up, ponte el traje, put on your dress. porque el novio viene. Because the husband is coming. Quiero hablar sobre el tema transformado para transformar. I want to speak on the topic transformed to transform. Transformado para transformar. Transform to Y transform. vamos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4. And we're going to the book of Acts, chapter 8, verse Déjame 4. poner mi reloj aquí. I'm going to put on my timer here. Hechos
8, Acts 8. una iglesia primitiva en la cual nosotros debe ser estándar como nosotros como iglesia seguir. The primitive church, which should be a standard for us to follow. Escrituras que están ahí para nosotros seguir. Scriptures that are there for us to follow. Para nosotros podamos identificar y ver So that we're able to identify and see el poder del Espíritu Santo de Dios. the power of the Holy Spirit of God. Y cómo a través de estos hombres el Espíritu Santo de Dios And how through these men, the Holy Spirit of God hizo grandes cosas. did great things. Y ese Espíritu Santo está en nosotros. And that Holy Spirit is within us. Dije que ese Espíritu Santo está en nosotros. And I said that Holy Spirit is Dije within que ese us. Espíritu Santo está en nosotros. I said that Holy Spirit is inside us. No fue Pedro ni su sombra. It wasn't Peter or his shadow. Amén. Hechos 8. Amen. Acts 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. And the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. For unclean spirits crying with a loud voice came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed. Así que había gran gozo en Southbridge. And there was a great joy in Southbridge. Déjame leer eso otra vez. Yo creo que la iglesia está dormida. Yo sé Let que hay me muchos read que that están again. I think the cansados church is por toda esta sleeping. semana, pero dice I know you're aquí, tired because of the week, but it no lo says digo here, yo, lo dice la palabra. it does, I don't say it, the word says it. Así que había gran gozo en And Southbridge. there was great joy in Southbridge. Ah. Así que había gran gozo en aquella ciudad. And there was great joy in that city. Y se escucha aquí, lo que leemos es poderoso And what we read is powerful de lo que Felipe estaba haciendo. Of O si el what- Señor hizo a través de Felipe. of what Philip was doing, or the Lord did through Philip. Pero quiero ir entonces donde Felipe aparece en escena. But I want to go back to where Philip comes onto the scene. Hechos 6, Acts 6, versículo 1. verse 1. Dile a tu hermano, no todos los bochinches son para malos. Tell your brother, not all gossip is bad. No es que te conviertas en un bochinchoso, yo reprendo eso. And it doesn't mean turn into a gossiper. I rebuke that. Pero hay cosas que la gente dice But there are things that people say que es solo lo que te va a ayudar that is what's going to help a you llevarte a un lugar específico y estratégico. to take you to a specific and strategic place. Hechos 6:1 dice, Acts 6:1 says, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Now in those days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists, because their widows were neglected in the daily distribution. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, it is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Entonces esto es lo que vamos a hacer. So this is what we're going to do. Hay una reunión There's a reunion para buscar solución to look for a solution a un problema. to a problem. Los problemas traen soluciones. Problems bring solutions. Y a veces el problema que hay, que la solución trae más problemas que el problema en sí. And the problem that there is that the solution brings more problems than the problem. Vamos a dejarlo ahí. Dice, buscad pues
hermanos, de entre vosotros, no de allá afuera, no en YouTube, a 7 varones de buen testimonio. 1. Llenos del Espíritu. 2. Y de sabiduría. ¿Para qué? Para resolver el problema. A quienes encarguemos de este trabajo. Therefore, brethren, seek out from among you, not from outside, not from YouTube, 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Entonces, y nosotros, los que estamos trabajando la palabra, que no vamos a dejar eso, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Entonces, evidencia de cuando la propuesta o la solución So es para edificar. so the evidence that when the proposal or the solution is to edify. Porque dice, agradó a algunos. Because it said it pleased some. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmesas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. And the saying pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch. A los cuales presentaron antes los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. Aquí podemos ver de dónde sale Felipe. Here we could see where Philip comes from, Y después que vino a ser, que pudimos la evidencia que dio en el capítulo 8. and then the evidence on chapter 8. Pero quiero darte un poco de información But I want to give you a little bit of y information definición sobre transformación. Usted la tiene por ahí anotada, and definition of transformation. You probably have it somewhere written down. pero para aquellos que nunca la han escuchado, But for those that have never heard it, quiero que escuchen lo que significa transformación. I want you to hear what the meaning of transformed is. En lo general, transformación In generally, transformation es is un cambio profundo de formas it's a profound change of forms o de forma, or of form, naturales o carácter. natural or character. No es un ajuste superficial, It's not a superficial adjustment, sino es un cambio total. but it's a total change. Dije que es un cambio total. I said it's a total change. Dile a tu hermano, tú estás siendo Tell your brother you are being transformado. transformed. Eso quiere decir That means que va a haber un cambio that there's going to be a change, total, a total change, no a media. not halfway. Posiblemente tú te estás dando a media. Possibly you're giving yourself halfway. Pero te quiero decir algo, la transformación que va a ser en tu vida va a ser total. But I want to tell you something. The transformation that's going to happen in your life is going to be total. Posiblemente hoy no te sientas con ánimo de seguir. Maybe today you don't feel with courage to continue. Eso no quiere decir que la transformación total no va a suceder. And that doesn't mean that the total transformation is not going to happen. Dile a tu hermano, va a ser total. Tell your brother it's going to be total. Entonces, en lo espiritual y en la Biblia, So in spiritual realm and the la Bible, transformación se refiere transformation refers a cambiar el corazón. to changing the heart. Comienza ahí. It begins there. Es un cambio de corazón. It's a change of heart. La mente The mind, y renovar la forma de pensar, and to renovate the way of thinking, actuar acting, y vivir. and living. Pasar de ser como éramos To go from being who you were a ser como Dios quiere. to being who God wants. Entonces, si esa es la definición, So if that's the definition, no me cabe duda then I have no doubt que aún si analizo todas mis imperfecciones that if I analyze all my y aún imperfections todas mis and debilidades, even all my weaknesses, pero estoy convencido y seguro but I'm convinced and sure de que en mi vida ha pasado una transformación. that in my life transformation has happened. Porque va a suceder a totalidad.
Because it's going to happen to totality. Pero la transformación es progresiva. But transformation is progressive. Dile a tu hermano, tú estás siendo transformado Tell your brother you are being transformed, y esto es un proceso and this is a process. de tú estás siendo procesado. Dile, And you're being processed. Tell them todavía hay cosas there are still things que el Señor está transformando. that the Lord is Y hay transforming. cosas que todavía no ha comenzado. And there are things that have yet to begin. Pero como Él sabe lo que hace. But because he knows what he's doing. Entonces la pregunta que te quiero hacer, So the question I want to ask you, ¿qué estamos haciendo o qué está causando esa transformación en tu vida? what are we doing or what is causing that transformation in your life? ¿Me está ayudando a tomar mejor decisiones? Is it helping me to make better decisions? ¿Me está ayudando a tener mejor entendimiento del propósito de Dios con mi vida? Is it helping me to have better understanding of the purpose of God for my life? ¿Me está sanando y puedo tener mejor relaciones con mi familia o con otras personas? Is it healing me and could I have a better relationship with my family or others? Son preguntas que nos debemos hacer They're questions we should ask ourselves cuando decimos que sí estamos siendo transformados. when we say yes, we're being transformed. Porque aunque no es a totalidad y el Señor sigue trabajando, algo ha sucedido. Because even if it's not to totality and the Lord continues working, he's done Y something. deben haber unos cambios manifestados And there should be changes manifested porque no somos quienes éramos. because we're not who we were. Toda la transformación que está pasando en nuestra vida All the transformation that is happening in our lives, y aún las que faltan and even the ones that are left, son tremendas para dar testimonio they're tremendous to give testimony de la obra redentora de que Él ha comenzado en nuestras vidas. of the redeeming work that he has begun in our life. Si usted lo cree, diga amén. If you believe it, say amen. Pero eso no puede quedar ahí. But that can't stay there. Esa transformación, todo eso que está causando el Señor en nuestras vidas no se puede quedar ahí. All that transformation and everything the Lord's doing in our life can't stay there. No podemos decir que hay una transformación y cambios drásticos We can't say that there's been a transformation and drastic changes en nuestras vidas y no compartirlos con nadie. in our lives and not share it with others. Es incorrecto, It's incorrect o no sé si es incorrecto la palabra, de que nosotros estamos pasando por unas transiciones y unos cambios del Señor. that we're going through some transitions and changes of the Lord. Y en nuestro alrededor hay tantas personas que necesitan saber de esos cambios y no lo estamos haciendo. And in our surrounding, there are so many people that need to know of those changes, but we're not doing it. Por eso comencé diciendo de que en Israel está hablando. That's why I began by saying that in Israel, it's speaking. Porque hay mucho temor a nuestro alrededor. Because there's a lot of fear in our surroundings. Hay muchas personas que están preocupadas por todas las cosas que están pasando. There are a lot of people that are worried for the things that are happening. Y es necesario que compartamos eso. And it's necessary to share that. Entonces digo esto porque tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios So I say this because we have a great responsibility as children of y un God compromiso con aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. and a commitment with that one who called us from the darkness to the light. Y es para este tiempo que eso te tiene que manifestar. And it is for this time that it has to be manifested. Jesús dijo en Mateo 28, Jesus said in Matthew 28, id por todo el mundo. go throughout the world ¿Y qué? and what? ¿Y qué? And what? Y predicar el evangelio. And preach the gospel. Cuando tomamos la Santa Cena el primer domingo de cada mes, When we take the Holy Supper the first Sunday of hacemos each un month, compromiso que dejamos por alto. we do a commitment that we leave. Corintios 11:26. Corinthians 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Entonces tenemos una gran responsabilidad y un compromiso con Él de So we have predicar el evangelio. a great responsibility and a commitment with him to preach the gospel. Señor, porque es posible para muchos de nosotros Because it is possible for many of us dolernos muchísimo to be hurt, cuando una persona de la casa se transfiere a otra iglesia o Dios la transfiere. to be hurt a lot when one person of the house moves to another church or God moves them. Más que cuando escuchamos que una persona se murió de un overdose. More than when we hear that a person died of an overdose.
Hacemos luto cuando los hermanos se van. Sí, We- por la coinonía y la relación que desarrollamos, está bien. We grieve when a brother leaves, yeah, because of the relationship that we unfold with that person. Pero cuando escuchamos de que un joven murió de un overdose, But when we hear that a youth died of an overdose, ¿qué sucede en nuestro corazón? what happens in our heart? ¿Sentimos el mismo dolor? Do we feel the same pain? Entonces la pregunta que no tenemos que hacer, ¿tengo yo el corazón de Cristo? So the question we have to ask ourselves is, do I have the heart of Jesus, of Christ? ¿Qué pasión y qué dolor causa cuando escuchamos de que gente está muriendo sin Cristo? What passion and what pain causes when we hear that people are dying without Christ? De que jóvenes se están quitando la vida por bullying. That youth are taking their own life because of bullying. ¿Qué sucede en nuestro corazón? What happens in our hearts? Son preguntas que yo me hago. They're questions I ask myself. Entonces, Señor, alinea mi corazón So, Lord, align my heart para tener pasión por las almas que están perdidas, así como tú lo tuviste. to have passion for the lost souls just like you had. Que si tengo que cruzar un mar para predicarle a uno que está endemoniado y sea libre, hacerlo. That if I have to cross an ocean to preach to one that is possessed and they could be free to do it. Estoy hablando a los jóvenes y le estoy hablando a la iglesia. I'm talking to the youth and I'm talking to the church. Estamos siendo transformados para transformar. We're being transformed to transform. Y me hago estas preguntas, And I ask myself these questions porque entonces tenemos que hacer un autoanálisis de nuestro corazón, ¿dónde está? because then we have to do an auto evaluation of our hearts of where it is Concerniente a las personas que están muriendo sin Cristo. concerning the lives of those people that are dying without Christ, Concernientes a aquellos que se sientan a nuestro lado concerning those that sit next to us y no hablamos de aquel que cambió nuestra vida. and we don't speak to them of Him who changed our life. Y son preocupaciones, And their worries, tanto por ellos como también para nosotros, as much for them and us, porque es nuestro llamado. because it is our calling. El momento que aceptamos a Jesucristo es una responsabilidad que cae sobre nosotros. The moment we accept Christ, it's a responsibility that falls over us. Es que le enfocamos solamente queremos bendiciones. But we focus on only wanting blessings. Y no hay satisfacción más grande de que una alma venga a Cristo. And there's no satisfaction greater than a soul coming to Christ. Créeme, no hay una satisfacción más grande Believe me, there's no satisfaction greater de que tú seas el instrumento para que una persona que va de camino al infierno of you being the tool for a person that was on their way to hell. ahora viene a Cristo porque tú fuiste el instrumento usado por Dios. And now they come to Christ because you were the tool used by God. No es que lleguen a la iglesia del Mesías. Amén, si eso es lo que Dios quiere. It's not for them to come to the church, the Messiah, amen, if that's what God wants. Es que su nombre está escrito en el libro de la vida. It's if their name is written in the book of life. Que seamos provocadores de fiestas en el cielo. For us to be provocators of feasts in heaven. Que cada vez que una persona acepta al Señor, Because each time a person accepts the Lord, allá arriba hay fiesta. up there is feast. Pero Felipe But Philip ha hablado a mi vida spoke to my life de una manera especial. in a special way. Porque Felipe no fue uno de los 12 discípulos. Because Philip wasn't one of the 12 disciples. Felipe no tenía muchos nombres. Philip didn't have many names. Pero algo hacía Felipe. But Philip did something. Es una figura importante en el libro de los Hechos. He is an important figure in the book of Acts. Y no se debe confundir con Felipe el apóstol. And he can't be confused with Philip the apostle. Este es conocido como Felipe el evangelista. This one was known as Philip the evangelist. En Hechos 21, capítulo 21, versículos 8 y 9, nos confirma In Acts 21, verses 8 and 9, it confirms to us que el Felipe el evangelista tenía 4 hijas que profetizaban. that Philip the evangelist had 4 daughters that used to prophesy. Fue uno de los 7
was one of the 7 que fueron escogidos that were chosen en la iglesia primitiva para ayudar a la distribución, in the primitive church to help with distribution, ayudar a las viudas. to help the El widows. asunto de las viudas era todo algo muy serio. The thing with the widows, it was something serious. Jesús en varias ocasiones usó viudas para mostrarle una enseñanza. Jesus in various occasions used widows to teach. Entonces, como aquellos días estaba creciendo la iglesia, So because in those days the church was growing, había los ministerios se estaban aumentando, the ministries were increasing, comenzó una murmuración, gossip began porque el crecimiento trae murmuración. because growth brings gossip. Aquel que no es parte de eso That one that is not part of that critica lo que no conoce. criticizes what they don't know. Entonces, que en vez de ayudar, So instead of helping, quiere aguantar. they held back. Pero cuando el diablo quiere usar algo para aguantar, But when the devil wants to use something to hold Dios back, lo usa para promover. God uses it to Dios promote. lo usa para crecer. God uses it to growth. Por eso es que estamos entrenando guerreros en esta casa. That's why we're training warriors in this house. Para que la murmuración no sea causa de detenerte, So that the gossip won't be caused to detain you, sino que lo vea como un escalón para llegar a otro nivel de gloria. but so that you can see it as a step stool to another level of glory. Sí te puede doler emocionalmente, Yes, it could hurt pero emotionally, como nosotros no caminamos en emociones, but because we don't walk in y emotions, como nos enseñaron ayer, la emoción es un sentir, as they taught us yesterday, emotion is a y feeling, ese sentir debe pasar y seguir, and that feeling wants to pass and go. pues entonces todo lo que digan que te duela, So everything you say hurts. es por un tiempo, lo sueltas y sigues. It's for a bit that you let go and continue. So, aquí había una murmuración. So there was gossip Las here. viudas no están siendo atendidas. Widows are not being tended So, to. vamos a resolver el problema. So let's resolve that problem. Vamos a coger estos 7 hombres Let's grab these 7 men para que estos hombres puedan ayudar a la distribución, so that these men could help to the puedan distribution. ayudar a las viudas, They could help the puedan widows. llevarle la comida, They could bring them the food. puedan asistirles en las cosas que necesitan porque no tienen a nadie para hacerlo. They could assist them in the things they need because they have nobody to do that. Pero hay algo bien importante aquí, But something really important here, porque aún lo que vemos en el capítulo 8 because even what we see in chapter 8 se comienza en el capítulo 6 begins in chapter 6. y hay unas características que son sumamente muy importantes, And muy there's, importantes. and there are some characteristics that are highly important. Y nos muestra las características que se analizaron And it shows us the characteristics that were analyzed para poder cumplir con el servir a las mesas to be able to fulfill with the serving of the y table atender a las viudas. and tend to the widows. Está el problema, There's the problem. hay unas características que se necesitan There's some characteristics that are needed para traer la solución al problema. to bring the solution to the problem. Y hay veces que ponemos lo equivocado en lo equivocado. And there are times that we put the wrong thing in the wrong thing. Hay un problema There's a problem, y en vez de traer la solución, and instead of bringing the el solution, problema se pone más grande. the problem becomes greater. ¿Por qué? Why? Porque no se analizaron las características necesarias de la persona antes de ponerla para resolver el problema. Because you didn't analyze the characteristics of the problem to put it in resolving the problem. Escucha, joven. Listen, Y you. te hablo como pastor de joven. I speak to you as a pastor Que me of the paso youth. observando, That I'm always paso observing. mirando. I'm always looking, probando, testing, identificando tus características identifying your characteristics para ayudarte to help y you. que el Señor nos revele And the Lord revealed en to el us lugar donde tú vas a resolver un problema, no traer uno. the place where you are going to resolve a problem and not bring one. Yo no quiero que el Señor yo no quiero tomar una decisión de ponerte en un lugar donde tú me vas a dar más problemas. I don't want to take the decision of putting you in a place where you're going to give me more problems. Entonces estas características que muestran aquí estas personas, And so these characteristics that these people show here, yo las estoy tomando bien en serio. I'm taking them really serious. Porque aquí muestra de que para esta gente poder hacer lo que hicieron, Because it shows here that for these people to be able to do what they estas did, características eran vitales. these characteristics were vital. Y los apóstoles y las personas que eligieron estos hombres And the apostles and the people that chose these men, se enfocaron en estas 3 características. they focused on these 3 characteristics. Y entonces yo creo, líder, que estás aquí, que eres líder de una función en la casa, te digo. And so I believe, and leader that is here, that you are a leader O of a antes function in the house. I antes tell de- you, antes de que usted venga a mi persona o vaya a los pastores, before you come to my person or go to the pastors, analiza antes de recomendar a una persona estas características antes de traerlo. analyze before recommending a person these
these characteristics before bringing this person. No te me acerques, pastor. ¿Usted cree que esta persona puede usar para esto? Don't come to me saying, Pastor, do you think this person could be used for Porque this? ahora tengo una herramienta nueva para entonces preguntarte, ¿evaluaste las características? Because now I have a new tool to then ask you, did you evaluate the characteristics? Evalúa las características, después vienes y te me acercas. Evaluate the characteristics and then come Y las to me. evaluamos entonces juntos. And then we evaluate them Porque together hemos cometido o he cometido errores because we have made or I have made para mistakes llenar un hueco. to fill a void, He puesto personas equivocadas placed the wrong y el people, dolor de cabeza ha sido más grande que el problema que había anterior. and the headache has been greater than the So, problem that entonces was el proceso before. tiene que comenzar allá antes de acá. So the process has to begin over there before over here. Amén. Dile a tu hermano, te están procesando allá Amen. Tell your brother, are you being antes de processed servir a las mesas. before serving the table? Te están procesando allá Are they processing you over there antes de servir a las mesas. before serving the table? Vamos a ver las tres características que están aquí, Let's see the three characteristics that are here basado en lo que dice en Hechos 6. based on what is said in Acts 6. Lo primero que dice fue, The o lo que dice es que The first thing that it says is what? buen testimonio. Good testimony. A tu hermano, tome notas. Lo primero, usted como líder, Tell your brother, take notes, you first as a leader. características, puedes poner características necesarias de evaluar You can put characteristics that are necessary to evaluate antes de recomendar a alguien a los pastores. before recommending someone to the pastors. La primera, The first one, buen testimonio. good testimony. La expresión de buen testimonio en la Biblia The pressure of good testimony in the Bible se refiere a una persona con reputación íntegra, refers to a person with solid reputation, confiable y visible ante los demás, confident and visible to others, tanto dentro y fuera de la iglesia. inside as much as outside of the church. Aquí significa Here it means personas respetadas respected people por su conducta, because of their conduct, con una vida que respalda su fe, with a life that backs up their faith, que otros pueden recomendar sin duda. that others could recommend with no doubt. Si usted es líder, tome nota. If you're a leader, take Y notes. si tienes un llamado a liderazgo, tome nota. And if you have a calling to leadership, take notes. Esto te va a ayudar a aliviar muchos dolores de cabeza. This will help you alleviate many headaches. Amén. Amen. No solo dentro de la iglesia, también en el trabajo, en la comunidad y en la familia. Not just in the church, also at work, in the community, and with the family. Una persona de buen testimonio es alguien que vive con integridad. A person with good testimony is someone who lives a faithful life. Integrity, with integrity. Integrity. With integrity. Que vive Thank con you. integridad. Es honesto, cumple su palabra. Is honest and fulfills their word. Tiene buen carácter Has good character. y refleja a Cristo en su conducta. And reflects Christ in their conduct. Y que yo quiero que podamos entender la importancia de nuestro testimonio. Is that I want us to understand the importance of our testimony. Porque Él es el que abre el que abre puertas para trabajar en las mesas. Because he is the one who opens up doors to work on the tables. Él es el que abre puertas para servir. He is the one who opens doors to serve. Tu vida puede confirmar o negar tu mensaje. Your life could confirm or deny your message. Lo voy a decir una vez más. I'm going to say this one more time. Tu vida puede confirmar o negar tu mensaje. Your life could confirm or deny your message. Entonces Dios está buscando personas, quiere personas And so God is looking for people. He wants people que puedan tener buen testimonio that could have good y testimony que vivan la palabra, and live the word, a que tengan talentos y dones y no lo hagan. to then having talents and gifts and not do them. Porque nuestro testimonio lo refleja a Él. Because our testimony reflects him. Y desafortunadamente tenemos personas con mucho talento, And unfortunately, we have people with many talents, con los 9 dones. with all 9 gifts. Los tienen todos, tienen más que Pablo. You have them all. You have more than Paul. Pero el testimonio no lo refleja. But the testimony doesn't reflect it. El primer requisito que se le pide aquí The first requirement that is asked for here no fue habilidad, wasn't ability. no fue talento, It wasn't talent. fue testimonio. It was testimony. Hay personas que no van a leer la Biblia, pero van a leer tu vida. There are people that won't read the Bible, but they'll read your life.
Hay personas que no van a leer la Biblia, There are people that are not going to read the Bible, pero van a leer tu vida. but they'll read your life. Y hay personas que no van a escuchar tu palabra, And there are people that won't hear your word, sino van a ver tus acciones. but they're going to see your actions. Si nuestras acciones reflejan a aquel If our actions reflect him de quien decimos que servimos, who we say we serve, tu vida predica más que tu voz. your life preaches more than your voice. Predica más fuerte que tu voz. It preaches more than your voice. Si hiciéramos hacer un análisis de nuestra familia, nos preguntamos por qué ellos no vienen a Cristo. If we were to do an analysis of our families and we ask ourselves why they don't come to Christ, Podrá ser porque no le predicamos o porque nuestras actitudes o carácter, como lo could it be modelamos. because we don't preach to them or because of our attitudes? Entonces, antes de pedir posición, construye testimonio. So before asking for a position, construct a testimony. Voy a hablar a alguien aquí. Yo sé que esto no va a estar de brincar como estuvieron brincando ayer. ¡Qué bueno! I'm going to speak to somebody here, and I know you're not going to jump around like we were jumping around yesterday. Antes de pedir la posición, Before asking for the position, construye tu testimonio. build your testimony. Un buen testimonio es visible, A good testimony is es visible, consistente is consistent, y es comprobable. and it's provable. No se construye en el púlpito, It is not built on the pulpit. se construye a solas. It's built alone. Se construye en el aposento. It's built in the room. Se construye ese carácter. That character is built. Se forma en lo oculto. It's formed in the hidden. Lo que eres cuando nadie te ve, What you are when nobody sees you, ese es tu testimonio. that's your testimony. Entonces Dios no puede dar responsabilidades grandes o confiarle algo a alguien So God can't give great responsibilities or trust somebody with something si su carácter primero no es formado. if their character isn't first formed. Porque el servicio sin carácter Because service without character daña la obra. damages the work. Por eso que a veces que las luchas más difíciles en las iglesias con el liderazgo. That's why the greatest struggles in the churches, it's with leadership. No con los nuevos. It's not with the new people. El servicio revela lo que hay dentro del corazón. Service reveals what's within the heart. Por eso es que muchas personas que cuando vienen a la iglesia están un tiempito y se ponen una función, That's why people, when they come to church and they're for some time, right, and then they're placed into a function, y tú dices, todo está bien hasta que le fue parte de una función o de un And- ministerio. and you say everything was well until they became part of a function or a Y ministry. esto pasa en todos los lugares. And this happens everywhere. Créeme. Believe me. ¿Qué pasa? En la función se comienza a salir y revelar And so what happens in the function, things begin to come out and be revealed, lo que está en el corazón. and that's what's in the heart. Pero como Él nos está transformando, But because he is transforming us, no es que los vamos a dejar ahí haciendo todo por 20, sin hacer nada. No, no, no. it's not that we're going to leave them there doing nothing. Pero No. comienza a construir tu testimonio de la manera correcta. But begin building your testimony in a correct way. Es la característica número 1. Es tan importante aquí que nos enseña la palabra. It's characteristic number 1. It's so important that the word teaches us No es it. lo lindo que cantes. It's not how pretty you sing. No es lo lindo que toques. It's not how pretty you play. No es el servicio, cómo limpias la casa. No. It's not the service and how you clean the house. Eso No. está bien. And that's Y good. es necesario. And it is necessary. Pero tu testimonio es vital. But your testimony is vital. El segundo requisito o característica. The second characteristic. Mira lo que dice aquí. ¿Cuál es? Look what it says here. What is it? ¿Llenos de qué? Facebook, Full of what? Facebook? TikTok. TikTok? Del gordo y la flaca. No, Of eso the sí no existe todavía. Eso. Gordo and the Flaca show. De la novela de Netflix. The telenovelas, Netflix.
Segunda característica, estar lleno de qué. Second characteristics to be full of what? Entonces esto nos The enseña Holy que Spirit. que el servicio cristiano no es solo trabajo, So this teaches us that the Christian service is not just work, sino es poder espiritual. but it's power, spiritual power. No es solo decir yo tengo el Espíritu Santo, Not just saying I have the Holy Spirit. es permitir que Él te controle, te guíe y gobierne tu vida. It's allowing him to control you, to govern you, govern your life and guide you. En Efesios 5:18 dice, sed lleno del Espíritu Ephesians Santo. 5:18 said, be full of the Holy Spirit. Y la clase que llevamos un año y pico con los jóvenes dando del Espíritu Santo, que And ya the- está, la primera palabra que va a decir Leonel va a ser Espíritu Santo. And the class that we were for a year given to the youth of the Holy Spirit, the first word that Leonel is going to say is Holy Espíritu Santo, Spirit. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Esto es algo continuo, This is continuous. es algo diario, It's daily. es algo creciente. It's something growing. No es una experiencia única, It's not just an only experience. es un estilo de vida. It's a lifestyle. Esto es un estilo de vida. This is a La lifestyle. llenura del Espíritu Santo es un estilo The de feeling of the vida. Holy Spirit is a lifestyle. Todo lo que es Everything it is lleno del Espíritu Santo that is full of the Holy Spirit tiene posibilidades de vaciarse. have possibilities of emptying out. Todo lo que es lleno All that is full tiene posibilidad de vaciarse. has a possibility of being emptied. No dice que sean perfectos. It doesn't say be perfect. No dice, no, ellos tienen que ser perfectos. No, no, no. It doesn't say no, they have to be perfect. No, Tienen que estar llenos del Espíritu Santo. they have to be full of the Holy Spirit. Entonces, ¿cómo una persona se mantiene llena del Espíritu Santo? So how does a person stay full of the Holy Spirit? Quiero darte las herramientas para que entonces te mantengas. I want to give you the tools so that then you maintain yourself. Porque cuántas veces escuchamos, "Ay, estoy vacío, Because how many times have we heard, I'm empty, estoy al 10, I'm at 10, estoy al 5, I'm at 5, estoy al 30. I'm at 30. Pues entonces herramientas para que no vuelvas a decir eso. So then I give you tools so that you don't say that again. No es que hay momentos que estemos en dificultades y nos sentamos nos It's sentamos- not that there won't be moments that we're in difficulty and feel, porque as- yo experimento la gracia a su plenitud cuando estoy más débil. because I feel His grace at His fullness when I'm more weak. Entonces Dios dice, ok, vamos pasando por un proceso para que llegue a un nivel, para que vea que mi gracia es lo que lo sostiene. And so God says I'm gonna pass him through a process so that he gets to a level that he sees my grace is what sustains him. Y a veces no es para enseñarnos cosas, sino para recordarnos cosas. And sometimes it's not to make us see things, but to remind us of things. Porque muchas veces decimos, Señor, enséñame lo que tú me quieres enseñar en este problema. Because many times we say, God, teach me what you want to teach me in this Y problem. estamos esperando una respuesta que ya tenemos. And we're waiting for an answer that we already have. Es que como me siento hoy por esta situación, tu gracia me sostiene. It's because of how I feel in this situation, your grace sustains me. Es que en esta situación en la que encuentro, tu favor me va a abrir puertas. Is that in this situation is where I find that your favor will open doors. Una persona se mantiene llena del Espíritu Santo. A person stays full of the Holy Spirit. ¿Estás ready? Te voy a Are dar you ready? revelación 101. I'm going to give you Revelation 101. ¿Estamos ready? Are you ready? Nunca han escuchado esto. You've never heard this. Anótelo. Write it down. Ora constantemente. Pray continuously. Lo primero que dice una persona que está llena. The first thing is said when a person wants to be full. Ora constantemente. Pray continuously. Número 2. Number 2, Obedece a Dios. obey God. Revelación. Eso Revelation. no bajó ahora. That came down now. Número 3. Number 3, Lee la palabra. read the word. Llenura del Espíritu Santo, te dando las herramientas. Filling of the Holy Spirit, I'm giving you the tools. Número 4. Number 4, Vive en adoración. live in worship. Número 5. Number 5, Se arrepiente rápido. repent quickly. Número 6. Number 6, Sirve a Dios. serve God. Entonces, no puede haber llenura So there can't be a filling sin hacer esto. without doing this. Entonces, antes de decir, Señor, lléname de esto, So before saying, Lord, fill me of this, sino dile, Señor, recuérdame los principios y ayúdame a hacerlos. or say, God, remind me of the principles and help me to do this. Hay un problema que tenemos en la iglesia general. There's a problem that we have in the general Y esto church, se ha dicho anteriormente. and this has been said previously. La gente tiene la iglesia como una gasolinería. People have church as a gasoline station.
Cuando estoy en ti, me voy a quedar a pie. When I'm empty and about to stay walking, ¿Qué voy a hacer? what am I going to do? Voy a llenarlo. I'm going to fill it up. Entonces los domingos se convierten en cultos de gasolina. And so Sundays turn into services of gasoline. Llenarme el tanque. Fill up my tank. Entonces, la iglesia no llena. So the church doesn't fill. El que llena es Él. He's the one who fills. La intención de congregar no es The intention of congregating de que el is Señor hable a tu vida for the Lord to speak to your life para que todos los requisitos para mantenerte lleno los puedas aplicar. so that all the requirements to maintain yourself full, you could apply them. De que puedas llegar a la casa posiblemente un domingo sin estás corriendo por la peste, no por como dicen. That when you arrive to the house, possibly on a Sunday, Porque you're no showing tienes, you're running no by tienes nada en smell el tanque. because your tank is empty. Pero viene un servicio donde el Espíritu Santo se mueve, But you come to a service where the Holy Spirit te dan moves, una inyección gives you an injection para que vayas a tu casa so that you can go y home comiences a aplicar lo que te estamos dando. and begin to apply what we're giving you. Pero ¿qué pasa? But what happens? Esa experiencia no es el todo. That experience is not everything. Es una inyección. It's an injection. Entonces tenemos que esperar hasta el otro domingo. So then we have to wait till the following Pasamos el Sunday, resto de la semana vacío. spend the whole entire week empty, Esperar el otro domingo para que me den otra inyección. to wait till the next Sunday to get another Entonces injection. estamos viviendo un evangelio frustrados. So we're living a frustrated gospel Porque estamos diciendo, ¿cómo yo voy a ser lleno del Espíritu Santo? Yo voy a la iglesia y no estoy lleno. because we're saying, how am I being filled of the Holy Spirit? I go to church and I'm not full. Porque la iglesia lo que te está dando es una inyección para que en tu casa tú hagas lo que tienes que hacer para mantenerte lleno. Because the church is giving you an injection so that you go home and do what you got to do to maintain yourself full. ¿Cuál es la evidencia de la llenura? What is the evidence of the filling? Amor en lugar de enojo. Love in place of anger. Anoten, ustedes son líderes, anoten. Write down. Your leaders, write down. Amor en lugar de enojo. Love in place of anger. Paciencia en lugar de reacción. Patience in place of reaction. Dominio propio en lugar de impulso. Self-control in place of impulse. Entonces no es emoción, So it's not emotion. es una transformación que Dios está haciendo. It's a transformation, what God is doing. Porque cuando estás lleno pierdes el temor. Because when you're full, you lose fear. Ganas autoridad espiritual You gain spiritual authority y hablas con convicción. and you speak with conviction. Entonces no necesitas entonces esperar que llegue el culto para que te llenes. So then you don't have to wait to come to the service to be filled. Ya entras por las puertas lleno. You come in through the doors filled. Entonces ahora nos está viendo la iglesia como una gasolinería, So now you're not seeing the church as a gasoline station, sino como un trozo lleno para depositarles a ellos para que but a full truck to deposit to them. no era el mensaje que esperaban para terminar transformación, pero era necesario. It wasn't the message you were expecting to transform, but it was the necessary one. Entonces, porque hay muchos creyentes que So there are many believers that tienen la salvación, have salvation, pero no están viviendo en la plenitud de ella. but they're not living in the fullness of it. No están viviendo lleno del Espíritu Santo. They're not living full of the Holy Spirit. Hay una diferencia entre el bautismo y la llenura. There's a difference between baptism and a filling. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo, lo inicial es que el Espíritu Santo viene a ser morada en ti. When you accept the Lord as your Savior, the initial thing is for the Holy Spirit to come dwell in you. El bautismo es una experiencia inicial que te empodera, The baptism is an initial thing that empowers you. te inviste de poder, It dresses you with te da power. una introducción a una dimensión sobrenatural, It gives you a supernatural dimension. te capacita para testificar. It abilitizes you to preach, to testify. Entonces la llenura So the filling es una condición continua de donde el creyente
is continuous of the believer, vive bajo el control del Espíritu Santo, lives under the control of the Holy Spirit, es guiado diariamente por el Espíritu Santo, is guided daily by the Holy refleja el Spirit, carácter de Cristo reflects the character of Christ, y es algo que es continuo, que es todos los días. and is something that's continuous every day. Se puede perder It can be la lost, llenura, the filling, pero también se puede renovar. but it could also be renewed. Se pierde cuando perdemos los principios que le dije. It is lost when we lose the principles that you were told. Y esos principios no pasan de la noche a la mañana. And these principles don't happen from one day to the next. Son pequeños afanes o situaciones que comienzan a tomar el lugar de lo que en verdad llena. There are small situations or worries that begin to take the place of what actually can fill you. Preocupaciones que comienzan a robar entonces el tiempo del Señor, que es lo que me llena. Worries that begin to steal the time of the Lord, that is what fills Y me. cuando venimos a darnos cuenta, nos damos cuenta, wow, este carro está ahí. And when we come to notice, we say, wow, the car is on E. ¿Y cuándo comenzó eso? And when did this begin? Bueno, cuando llegó la propuesta, cuando llegó el afán, cuando llegó Well, esto, when que the poquito a proposal poco came, when the worry came, when this came, that little by little, descuidamos lo primordial que nos llena en el Espíritu. we lose the first thing that fills us, which is the Spirit. Si nosotros pudiéramos darle el valor a If lo we- que es estar lleno en el Espíritu, If we could give the value of what it is to be filled in the Spirit que merecemos darle, that we deserve to give Him, la prioridad de nosotros es hacer lo que tenemos que hacer para estar llenos. our priority is to do what we have to do to be filled. Pero es naturaleza, hay situaciones, hay afanes, hay problemas But it's nature. There are worries que vienen y a Problems. veces como que divagamos y cambiamos las prioridades. that come and we waver and we sometimes change our priorities. Pero cuando te encuentres vacío, But when you find yourself empty, no te vayas al mundo, don't go to the world. vuelve a los principios. Go back to the beginning. Arrastra tu carne y tu cuerpo, voy a orar. Drag your flesh and your body. I'm going to go pray. Arrastra tu ser y dile, voy a leer, Drag your being and say, I'm going to voy a read. ayunar, I'm going to fast. voy a hacer lo que es necesario para volver a tener el gozo de la salvación I'm going to do what is necessary to have the joy of salvation y estar again. lleno del Espíritu Santo. And be full of the Holy Spirit. Líder, si tú tienes una función, es difícil fluir Leader, if you have a function, it is difficult to flow seco. dry. Yo una vez le dije, Señor, nunca me permita volver al altar como me sentí ese día. I one time said to the Lord, Lord, never allow me to go to the altar how I felt that day. Lo que está pecado, lo que hice era, no, It's not that I did anything. es que me sentía vacío. It's that I felt empty. Y no fue que no oré, no And fue it que wasn't that I didn't pray. había algo como que el diablo quería. Y There no, was no something me that the devil just- permitas, Dios. And I said, don't allow me, God. Estaba así. No me permitas. Don't allow me. Situaciones a veces, cosas que cogen a uno, en verdad. Situations that sometimes grab a hold of us. Cuando tú experimentas la llenura del Señor, tú quieres estar lleno todo el tiempo. And when you experience the filling of the Lord, you want to be full all the time. Requisitos número 2. Requirement number 2. No podemos buscar experiencias nada más. We can't look for just experiences. Tenemos que vivir y invertir tiempo con el Señor para estar llenos de Él. We have to live and invest time with the Lord to be full of Him. El bautismo te enciende. The baptism lights you up, La llenura te mantiene encendido. and the filling keeps you full, La número 4. lit up. La número 3. Number 3, Tercer requisito. the third requirement, ¿Llenos de qué también? Porque dice llenos de espíritu y de qué. full of, well, as well, because it says full of the Holy Spirit and Santiago 1:5 Wisdom. dice, y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da. James 1:5 says, Si alguno de vosotros if any of us tiene falta de sabiduría, is lacking wisdom, pídala a Dios, ask el God, cual da a todos abundante y sin reproche. Y le who será gives dada. to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Ustedes conocen ya la definición de sabiduría. You already knew the definition of wisdom. No es solo conocimiento, It's not just knowledge. es la capacidad de aplicar la palabra de Dios en la vida diaria. It is the ability to apply the word of God in daily living. Es tomar decisiones correctas bajo la guía del Espíritu Santo. It's to make correct decisions under the guidance of the Holy Spirit. Es tener discernimiento entre lo bueno, lo mejor y lo correcto. It's to have discernment in between the good
the best and the correct. Entonces en Hechos 6, And so in Acts 6, lo que estamos viendo es que la sabiduría se manifestó what we're seeing is that wisdom manifested en la organización de los recursos del problema que estaba pasando. in the organization of the resources of the problem that was Fue, happening. fue una lección de hombres competentes. It was a lecture of competent men ¿Para qué? Para la distribución de las viudas. for the distribution of the widows. La sabiduría convierte el servicio en efectivo. The wisdom converts the service into ineffective. La sabiduría convierte el servicio The wisdom converts the service en efectivo, ineffective, no solo bien intencionado. not just well-intentioned. La sabiduría espiritual Spiritual wisdom aplica la palabra de Dios en decisiones diarias. applies the word of God in daily decisions. Disciernes entre influencias correctas e incorrectas, Discern between decisions that are correct or incorrect, donde los deseos no gobiernan. where the desires do not govern. Una persona sabia no se deja gobernar por sus deseos ni por sus emociones, A wise person doesn't allow themselves to be governed by their desires, sino por el discernimiento de lo que Dios le diga a través de él. but by discernment of what God tells them. Una persona sabia Oh, antes de actuar ora A wise person before acting will pray y busca dirección. and looks for direction. Combina conocimiento humano con discernimiento espiritual. Combine human knowledge with spiritual discernment. Sirve con justicia y excelencia, Serves with righteousness and excellence, reflejando a Cristo. reflecting Christ. Entonces estos tres requisitos So these three requirements fueron tan vitales en el momento basado esta situación, were so vital in this situation. como líder, As a leader, usted como líder, you as a leader, estudie esto, study this, cómase esto eat this para la elección de servidores, for the election of servers, para la elección de líderes. for the election of leaders. No busque perfección, pero busque estas características. Don't look for perfection, but look for these characteristics. Porque entonces si es así, lo demás fluye. Because if it's this way, everything else will flow. Lo que me llama la atención es que ellos estaban haciendo esto antes de ser elegidos. What caused my attention is that they were doing this before being elected. No esperaron la elección para comenzar a hacerlos. They didn't wait for the election to begin doing it. Muchos están esperando, dame la posición y yo comienzo a hacerlo. Many are waiting for, give me the position and I'll begin doing this. No. Ellos les estaban haciendo sin posición. No, they were doing it without Y position. cuando comenzó la murmuración And when the gossip began y comenzaron a buscar las características, and they began looking for the characteristics, por cuanto lo estás haciendo allá, nadie te lo dijo. because since you're doing it over there and nobody told you, Por cuanto tienes iniciativa y estás haciendo cosas que nadie te ha mandado a hacer, pero tú estás haciendo por el reino. because you have initiative and you're doing things that nobody told you to do, but you're doing it for the kingdom. Por cuanto estás haciendo las cosas correctas y estás siendo obediente y te estás sometiendo. Because you're doing the things correctly and you're being obedient and submitting. Por cuanto estamos viendo la palabra de Dios que está haciendo cambio en tu vida. Because we're seeing that the word of God is making change in your life. Y lo estás haciendo donde nadie te ve. And you're doing it where nobody can see you. Créeme que Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Believe me, God will do what he has to do. Sea una situación, Whether it's a sea un situation, problema, whether it's a problem, sea una murmuración, whether it's a gossip, sea que el diablo se tenga que levantar. whether it's the devil has to rise Pero up, algo Dios va a hacer. but something God will Algo do. Dios va a mover a tu favor. Something God will move in your Porque la favor. capacitación que estás viviendo donde estás ahora Because where you're living where you are es now, la preparación porque las mesas necesitan que tú llegues. it's the preparation because Dije the que las tables need you mesas to come. necesitan que tú I llegues. said the tables need you Dije to que las come. mesas necesitan I que tú said that the llegues. tables need you to come. Aquí hay mucho que hacer y falta are- mucho que hacer. There is much to do here, and we need Allá a lot afuera to hay do. mucho que hacer. Out there we have a lot to Y do. solamente donde tú estás es en un entrenamiento. And where you are is only a training. Pasa el examen allá antes de llegar acá. Pass the exam over there before coming over here. Porque la manera de tú operar allá Because the way that you operate over es lo there que te va a abrir puertas para trabajar en la mesa. is what's going to open doors for you to work the table. No pida que te pongan en la mesa. Don't ask to be placed Deja at que the tu table. testimonio hable.
Let your testimony Deja speak. que tu sabiduría en la situación hable. Let your wisdom in the situation speak. Deja que tu compromiso con el Señor hable. Let your commitment with the Lord speak. Eso es lo que va a hablar y te va a promover. That's what's going to speak and it's going to promote you. Ellos no estaban buscando, ninguno de estos hombres estaban buscando, yo quiero servir a la mesa. None of these men were looking forward to be serving at the La table. lección era, busca a estos hombres con estas características. The thing was, look for these men with these characteristics. Ellos estaban entonces analizando lo que ellos estaban haciendo. They were then analyzing what they were doing. Y es lo que yo hago contigo, joven. And it's what I do with you, youth. Esto se ha dicho 20,000 veces aquí. This has been told here 20,000 times. Este no es el fin. This is not the end. Cuando digo esto, digo el altar. And when I say this, I'm saying the altar. No, yo quiero que no. La Biblia no dice que era Felipe antes de trabajar en la mesa. The Bible doesn't say that it was Philip before ¿Qué working the era él? table. ¿Qué era él? That ¿Qué él it was hacía? him. Pero aparece aquí But it appears here por las características que tenía. because of the characteristics that he had. Entonces cuando llegó la persecución, So when persecution came, porque fue una palabra que Jesús dijo en Hechos 1:8. ¿Qué dice, joven? because it was a word that Jesus said in Acts 1:8. What does it say, youth? ¿Qué dice Hechos 1:8? What does Acts 1:8 say? Empowerment Youth. ¿Y recibiréis qué? But you shall receive ¿Y what? recibiréis Power. qué? You shall receive what? ¿Qué? Cuando habrá venido sobre qué nosotros qué. When when who has come upon us? Ajá. ¿Y qué van a hacer qué? And you're going to do what? ¿Testigo Be dónde? witnesses. ¿Dónde? In where? En Jerusalén. Jerusalem, En Judea. in Judea, En Samaria. in Samaria, Mira hasta dónde in llegó the eso. end of the earth. Look at where that went. Una palabra en Hechos 1:8 que se tuvo que cumplir A word in Acts 1:8 that needed to be fulfilled en Hechos 8:1. in Acts 8:1. ¿Y cómo sucedió esto? And how did this happen? Alguien tiene que morir muchas veces para sacudirnos. Many times somebody has to die so that we're shook up. Esteban tuvo que pagar las consecuencias, Stephen had to pay the consequences, recibir las pedras, receive the stoning, recibir la crítica, receive the criticism, recibir el señalamiento, receive the pointing of fingers, recibir todos los golpes hasta morir. receive all the wounds till Pero death. aún en su muerte dijo, lo veo allá arriba a la But diestra del even in Padre. his death, he said, I see him up there. Pero si Esteban no es apedreado y no muere, But if Stephen wasn't stoned and didn't la die, iglesia se queda en the Jerusalén. church would have stayed in Jerusalem. Pero cuando Esteban fue apedreado y murió, But when Stephen was stoned and died, se levantó la persecución. persecution rose up. Lo que me gusta de Felipe es, What I like of Philip is, Felipe no se fue detrás de Pedro ni de Juan. Philip didn't go behind Peter and John. Felipe no se fue a Judea. Philip didn't go to Judea. Felipe no se metió en una cueva. Philip didn't go into a cave. Felipe se fue a un lugar Philip went to a place donde los judíos no eran aceptados. where the Jews weren't accepted Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. because the Samaritans and the Jews did not get Había along. problemas. There was Los problems. judíos decían que era una mezcla impura. The Jews said it was an impure mix. Entonces, lo lógico es con una persecución donde está matando. So the logic thing is, in a persecution, Lo menos que yo voy a hacer the last thing I'm going to do es que is what? voy a huir, pero voy a ir a un lugar seguro. I'm going to flee, but I'm going to a secure place. No voy a ir a una tierra I'm not going to go to a land donde no soy aceptado. where I'm not accepted. Pero es que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, But it's just that when you're full of the Holy tú Spirit, ves los lugares donde tú no eres aceptado you go to the places where you're not como accepted oportunidad de transformar personas. with an opportunity to Yo no sé transform si me people. estás entendiendo, transformado para transformar. I don't know if you're understanding me. Transform to Las noticias transform. que están hablando, hay problemas. In the news, it's being spoken of. There Te are estamos problems. capacitando We are giving you para que abilities vayas allá afuera. so that you go out there. Hay un Samaria que te está esperando. There is a Samaria waiting for Hay you. un Samaria que necesita que tú llegues. There is a Samaria that needs you to get there. Él no se quedó en las mesas. He didn't stay at the table. Él no se quedó sirviéndole a la He viuda. didn't stay serving the widows. Si Esteban no muere, If Stephen didn't die, nunca sale el evangelista que estaba adentro. the evangelist that was within would have never come Era out.
necesario que Esteban muriera It was necessary for Stephen para to que el die evangelista que había en Felipe saliera. so that the evangelist that was in Philip would come out. Pero ese evangelista no salió en Jerusalén. But that evangelist did not come out in Jerusalem. Salió donde nadie lo quería. He came out where nobody wanted him. Tú estás esperando ser evangelista aquí. You're waiting to be an evangelist here. Vete al nursing home y predícale a esos viejitos. Go out to the nursing home and preach to the Métete a los elders. lugares de droga y evangeliza ya. Go to the drug-full places and evangelize. Hay un Samaria que te está esperando. There's a Samaria waiting for you. Hay una familia que te está esperando. There's family waiting for you. Y la persecución que estaba pasando a esta gente fue lo que provocó And the persecution these people were going through was what provoked que Felipe fuera a Samaria. for Philip to go to Samaria. Dios estaba rompiendo barreras culturales. God was breaking cultural barriers. Si en lo poco eres fiel, If in the little you are faithful, si puedes hacerlo bien antes de servir a la mesa, créeme, if you can do it well before serving the table, believe me, la mesa va a llegar. the table will come. Pero la mesa no es el fin. But the table's not the end. Es un paso más cerca a tu llamado. It's a step closer to your calling. Porque en la mesa la aprendió. Because in the table he learned Cosas que otros no aprendieron porque estaba rodeado de apóstoles. things that others didn't learn because he was surrounded by apostles. Él estaba sobre por personas que llevaban la palabra. He was with people that brought the word. Él estaba rodeado de personas que tenían unción. He was with people that had anointing. Él estaba rodeado con personas que hacían milagros. He was with people that did miracles. Pero eso no fue de la noche a la mañana, es porque comenzó donde estaba. But that wasn't from one day to another. It's because he began where he was. Yo no sé lo que Dios va a provocar. I don't know what God is going to provoke. Joven, escúchame en tu vida. Youth, listen to me in your life. Pero yo estoy seguro que yo no estoy perdiendo el tiempo. But I am sure I am not wasting my time. Esta iglesia no está perdiendo el tiempo con ustedes. This church is not wasting time with you. Pero algo Dios va a provocar. But God is going to provoke something. Estás esperando que Dios te lo revele en la playa en un crucero. You're waiting for God to reveal it to you on the beach on a cruise. Dios se lo reveló porque nadie le dijo, tú eres, Felipe, un evangelista. God revealed it to him because nobody told him, you are Philip, an evangelist. En ningún momento vemos en la palabra que le profetizaron que él era evangelista. In no moment in the word that we see that he was prophesied he was an evangelist. Pero él dijo, no, espera. Si aquel que murió If that one that died nos dio esta instrucción gave us this y instruction, con esto que yo estoy aquí, and with this I am están here, haciendo lo que él hizo, they're doing what he did, pues eso quiere decir well, that que means si el Espíritu Santo está en ellos that if the Holy Spirit is y in está en them, mí, he's in me, y yo estoy lleno, and I'm full, lo que hizo aquel que los llamó a ellos, what that one that did that called them, vamos a terminar. Mira, let's finish. mira esto. ¿Qué hacía él? What did he do? Predicaba He preached. ¿a quién? To who? Ponme el versículo ahí, por favor. Put the verse up, please. Del 8. El 8, 4, 5. Mira lo que predicaba él. Look at what he preached. Acts 8. Five. 8:5. You got it? ¿Qué predicaba él? What did he preach? ¿A qué predicaba él? What did he preach? Él no tenía bosquejo. No tenía bosquejo. He did not have a search. No tenía Google. He did not have Google. No tenía logo. He did not have the eye. No tenía Matthew Henry. He didn't have Matthew No Henry. tenía Biblia. He didn't have a Bible. Él lo que predicaba era ¿qué? Well, he preached what? Christ. No hay que inventar nada. We don't have to invent anything.
No hay que inventar tanta teología. We don't have to invent so much theology. No era simplemente hablar de religión. It wasn't just simply speaking of religion. Era un mensaje centrado totalmente en Jesucristo, It was a message centered totally on Christ, en el Mesías, en el on Hijo the de Dios. Messiah, on the Son of God. Él no estaba predicando ideas. He wasn't preaching ideas. Él estaba predicando a una persona y de lo que hizo esa persona. He was preaching a person and what that person did. Yo me imagino metiéndose en Samaria I imagine him going into Samaria y viendo a la gente. and seeing the people. ¿Qué tú haces? What are you doing? Estoy huyendo de Jerusalén. I'm fleeing from Jerusalem. ¿Por qué? Why? Porque creo en aquel que murió y resucitó. Because I believe in that one that died and De resurrected, un Cristo que vino of a Christ who came y lo dejó toda su gloria. and left us his whole Y glory caminó sobre todas estas personas imperfectas. and walked amongst all these imperfect people. Y lo abusaron y la golpearon y le hicieron tantas cosas. And they abused him and hurt him and did so many Y things. toda su palabra se cumplió. And his whole word was fulfilled. Él dijo He que said él iba a morir that he was going to y que el die. tercer día iba a resucitar. And on the third day, he was going to resurrect. Y él resucitó And he porque resurrected yo fui testigo de eso. because I was a witness to Por eso es that. que yo estoy aquí. That's why I'm here. ¿Tú? You? Sí, 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 sí. Yes, yes, yes. Escúchame, cuando tú predicas a Cristo, Listen to me. When you preach Christ, la gente lo escuchaba. people would hear Le him. estaban prestando atención. They were paying attention to Pero him. tú sabes qué? But you know what? La palabra estaba acompañada de evidencia. The word was accompanied by evidence. Porque no era entonces, estaban predicando más que de un Cristo, de una idea, sino estaban predicando de uno que murió, resucitó y se Because estaba manifestando en aquello que They estaban. weren't preaching of a Christ who was just an idea. They were preaching of a Christ who died and resurrected and was manifesting. Porque aquellos que estaban endemoniados eran libres. Because those that were possessed were set free. Aquellos que estaban enfermos eran sanados. Those that were sick were Los healed. paralíticos eran sanados. The paralytics were healed. Entonces en una ciudad que no estaba pasando nada de esto, So in a city that none of this was que happening, está oprimida, it's oppressed. vino un Felipe Philip came con una palabra cristocéntrica, with a word that was llena Christ-centered, de evidencia, full of evidence, a traer un avivamiento y una revolución en un pueblo en Samaria. to bring a revival and a revolution to Samaria. ¿Quién dice yo soy hacer ese Felipe? Who says, I'm going to be that Philip? Una nada más, una mujer brava, párate, One only, a Párate, brave párate. woman. Stand up, párate, párate, stand up, stand up, párate. stand Los up. que levantaron la mano, levántense. Who rose up your hand? Rise up. ¿Quién más? Edith, levántate la mano. Amén. Ustedes tres nada más, de toda la iglesia ustedes tres, ¿está bien? Of the whole church, just you Pues el three, mensaje es okay? para ustedes tres, los demás. So no. the message is just for you three. Yo le estoy diciendo a la iglesia que esto es una responsabilidad bien grande para todos, pero ellos tres fueron los únicos, está bien. I'm Pero saying ellos to the church that this is the tres. Siga sentado ahí, responsibility for Dios te va a everyone, llamar a but you cuenta, were tranquilo. the only three. Sit down. God's going to hold you accountable. Be calm. A los cuatro que se levantaron, les tengo un cheque de $1,000 para después que terminemos el servicio. Now, for those who rose up, I have a $1,000 check for you after we finish service. La iglesia no entiende, se quedaron ahí, está bien, tranquilo. No, quédense en pie. Yo no lo mandé a sentar. Felipe no fue a la escuela que fue Pablo. Philip didn't go to the school that Paul went to. Posiblemente no estudió con Gamaliel. Possibly Y didn't no study al final with de la Gamaliel. Biblia. No dice cuánto estudio tenía. Doesn't say how much study he had. No dice nada de eso. Doesn't say any of that. Y en verdad no me interesa. And truly, I'm not interested. Que el espíritu de Felipe, la valentía que está dentro de ustedes sea activado. Él revolucionó He revolutionized a Samaria. Samaria, Trajo gozo. brought joy. Nadie le dijo, ve para allá que vamos. No, él creyó a la palabra He brought the word y el poder de ella.
and the power of it. Atrévanse. Dare yourselves. Iglesia, atrévete. Church, dare yourself. Provoca gozo en aquellos que necesitan. Provoke joy in those that need it. El Señor no ha llegado The Lord hasn't came porque está esperando a esos Felipe que lleguen a esa Samaria. because he's waiting for those Philips to get to Samaria. Porque esa Samaria necesita escuchar ese mensaje. Because Samaria needs to hear that message. No tus ideas, Not your ideas, no tus problemas, not your problems, no tu ideología. not your ideology. A Cristo. Christ. A Cristo. Christ. No es cuestión de tener mucho conocimiento de Biblia. It's not a matter of having a lot of knowledge of the Bible. La mucha letra mata. A lot of word kills. Es lo que sabes. It's what you know. Decirlo, si Él me llamó, And if he called si me, esta persecución me está moviendo de aquí a aquí, if this persecution is moving from si here to esta here, situación me está llevando a este lugar, if this situation is bringing me to this place, atrévanse. dare yourselves. Ponle la mano a los enfermos. Put your hands on the sick. ¿Qué es lo peor que puede pasar? What's the worst that could happen? Dime, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tell me, what's the worst that could happen? ¿Qué es lo peor que puede pasar? What's the worst that could happen? Que se quede igual. Stay the same. Y si no, And what if he doesn't? si un paralítico se levanta, And if a paralytic rises up, esto es para todo, iglesia. this is for everyone, church. Ah, me hubiese levantado. No, está bien, tranquilo. Yo Oh, le I hablo should have sentado a los rose up. parados, los No, que be escuchan lo calm. que- Dios te lo va a revelar. God will reveal it to you. Pero lo que quiero, iglesia, But what I joven, want, church, youth, transformación no se puede quedar más que en retiros nada más. transformation can't just stay at a retreat. Dios está poniendo las cosas preparadas. Pam, pam, pam. God is placing things and preparing. Pasaron 6 meses, van a pasar 6 meses, pero de aquí a 6 meses que puedes decir, wow, me gané 20 almas para 6 Cristo. months pass and 6 months could more pass, but you could say how many souls you Este could. año vamos para la calle otra vez. This year we're going to the streets again. Vamos a evangelizar otra vez. We're going to evangelize again. Y vamos a ser más intencional. And we're going to be more intentional. No solamente ganarnos almas para Cristo, Not just win souls for Christ, pero ver los enfermos, but heal the sick. ser sanados los paralíticos. See the sick healed. Yo le creo tanto esa palabra. I believe that word so much. Y no tiene que ser con el título. No, mira, no And fue it does- Pedro que fue a Samaria, no fue. And it doesn't have to be with the title. It wasn't Peter who went to Samaria. No fue Juan. It wasn't John. No fue ninguno de los 12. It wasn't none of the 12. Fue el que recogía los platitos, It was they picked up the plates que llevaba la comprita a las viudas. and brought the groceries to the Que le widows decía, ¿quieres que te cambie la bombilla? Déjame ayudarte. and would say, you want me to change your bulb? Let me help you. ¿Quieres que te corte la grama? Déjame ayudarte. You want me to cut your grass? Let me help you. Eso era lo que esta gente hacía. por That's decir. what these people did to say. Pero la persecución activó But the persecution activated y sacó lo que había dentro. and took out what was inside. Esto es una enseñanza que se tiene que manifestar, digo que se tiene que manifestar hoy. This isn't a teaching that needs to manifest today, Pero sin llenura no va a pasar. but without a filling, we're not going. Sin entrega no va a pasar. Without surrender, it won't happen. Sin compromiso no pasa. Without commitment, it won't happen. Porque esta gente lo dieron todo. Because these people gave it all. Y esa es la diferencia de hoy. And that's the difference of today. Damos a media, no todo. We give halfway, not full. El enemigo nos hace pensar que estamos dando todo. The enemy makes us think that we're giving it all. Pero si lo evaluamos en el libro de los Hechos, But if we evaluate like the book of Acts,
Pero está bien, estamos siendo transformados para llegar. But it's okay, we're being transformed to get there. Apliquen esto, por favor. Apply this, please. No es para que la iglesia llegue en miles. Si llegan, amén. Gloria a Dios por eso. It's not for thousands to come to the church. If they come here, amen. Glory to God for that. Es para llenar el cielo de almas. It's to fill heaven with souls. Es para que llenar el cielo de almas. It's to fill heaven with souls. Para que en 50 años puedan decir, So that in 50 years they could say, en Southbridge hace 50 años atrás hubo un gozo. in Southbridge 50 years ago, there was such a joy Porque había una juventud because there was youth que Dios los comenzó a usar en las calles de Southbridge. that God began using them in the streets of Y en Southbridge. la cruz habían paralíticos y adictos y cuando ellos llegaban allí eran libertados. And on Cross Street, there was drug addicts and paralytics. And when I got there, they were set free. Que 50 años puedan decir, había un grupo de jóvenes y una iglesia Then 50 years, they could say there was a group of que youth se and iba a a church evangelizar los martes y pasaba por el parque. that they would go evangelize on Tuesdays and pass through the park. Y había muchos jóvenes atados a las drogas. And there was many youth bound to Y drugs. cuando ellos llegaban ponían las manos y eran libres. And when they used to get there, they would place hands and they were Que set puedan free. decir, la iglesia de Hechos That they could say the Church of Acts se manifestó en Southbridge en el 2026. manifested in Southbridge in Eso no 2026. se quedó en el libro de Hechos con Felipe. That did not stay in the book of Acts with Philip, Porque había un Sebastián, había una Valeria, había un Samuel, because había there una was a Jane, Sebastian, a Valeria, a Samuel. había un David, había There una was a Noemí, David que dijeron, yo creo esa palabra. that said, I believe that word. Yo creo el poder de esa palabra. I believe the power of that word. Lo que va a vencer el temor que te aguantas es la llenura del Espíritu What will Santo. overcome that fear that's holding you back is the filling of the Holy Spirit. No, Señor, quítame el temor. No, métete con Él para que tú veas cómo se lo aplasta. Not, Lord, take away this fear. No, submit with Him so you could see that it Cuando will te be metes squashed. con Él, When you la go in with incredulidad Him, se va. the unbelief will flee. Porque mientras más te metes con Él, más te llena, la duda se tiene que ir. Because the more you go in with Him, the more He fills you and doubt has to leave. Eso no fue solamente para ellos. That wasn't just for them. Eso fue las vivencias de ellos para que nosotros podamos continuar. That was their life so that we could continue. No tienes idea de tu llamado, joven. Youth, you have no idea of what your calling is. No te preocupes. Don't worry. Solo siga haciendo lo que estás haciendo. Sigue buscando. Just continue doing what you're doing. Keep seeking. Sigue buscando palabras. Sigue orando. Sigue haciendo lo que estás Keep reading the word. Keep praying. haciendo. Créeme que algo Dios va a hacer. Keep doing, and believe me, God will do something. Para ellos fue Esteban. For them, it was Stephen. Si Esteban no muere, If Stephen didn't die, no sale Felipe. then Philip couldn't come out. Si no sale Felipe ni Esteban, And if Philip and Stephen didn't come out, no llega Saulo. then Saul doesn't come. Porque aquel que provocaba la persecución Because that one that provoked persecution, tremendo poderoso que Dios transformó that God transformed, para transformar a otros. what God transformed to transform others. Un Saulo que hoy leemos tantas escrituras de él. A Saul that today we read so much scripture on. Vamos a estar sobre nuestros pies. Let's be on our feet. ¿Quieres fuego? ¿De qué vale que quiera fuego y no lo manifieste a otro? You want fire? What's the point of getting fire and not manifest it to others? Atrévete, atrévete. Dare yourself. Estás enferma. Déjame ponerte. ¿Puedo orar por ti? Sí. ¿Me permite orar por ti? You allow me to pray for you?
¿Te imaginas que en Walmart salga una persona? Tú sabes, tacho, vas a salir en las noticias. You imagine you being at Walmart, you'll come out on the news Que se vacíen los hospitales. for hospitals to empty out. Pero él está jugando los chavos los seguros. La intención es activar algo en usted, una pasión, un deseo por The intention is activate something in you, a passion, a desire for, para que arregles tu vida so you fix your life en las áreas que tenga que arreglar, in the areas you have to fix, pero que atreva a hacer lo que Felipe hizo. but for you to dare to do what Philip did. Primero vino una mesa, First there was a table, después un Samaria then there was a Samaria, y después vino un etíope. and then Ethiopia came. ¿Usted sabe cómo llegó el mensaje a África? Do you know how the message arrived to Africa? Por Felipe. Because of Philip. La semilla la sembró Felipe en África. The seed was planted by Philip in Africa. No fue por Pedro, no fue It por wasn't Peter, Felipe. Philip. No solamente revolucionó una ciudad, He didn't just revolutionize a city, sembró una semilla para un continente, he planted a seed for a whole continent, África. Africa. ¿Qué te limita, joven? Youth, what limits you? Tu transformación es para transformar a otros. Your transformation is to transform others. Samaria te necesita. Samaria needs you. Las mesas te esperan. The tables are waiting for you. Eres necesario en este reino. You are necessary in this kingdom. Él no solamente te escogió para sanarte, libertarte, escribir tu nombre. No. He didn't just choose you to heal you, to set you free, to write your name. Eso es lo primordial para que cumplas las obras que Él tiene. That's the first thing, so that you fulfill the works that he has. Camina en ella. Walk in that. Camina en ella. Walk in that. Que al fin de este año no quepamos aquí. That at the end of the year, we don't fit here. Que las noticias vengan aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? For the news to come here and say, what's happening here? ¿Qué está pasando en Southbridge? What's happening in Southbridge? No, eso fue allá, no. Si esa es la mentalidad, entonces no entendiste el mensaje. Oh, that was just there. If that was your mentality, you didn't understand the message. Ah, yo no tengo, no entendiste. ¿Cómo lo vas a saber? How are you going to know? Atreviéndote. Daring yourself. Que Él nos dé su corazón para tener pasión. For him to give us his heart to have a passion Para manifestar su poder. and to manifest his power. No es el de nosotros, es su poder. Not ours, but his power. Que por causa de la unción, That because of the anointing, donde muchos no son aceptados, tú seas bienvenido. where many are not accepted, you are welcomed. Samaria no quería a los judíos. Samaria didn't want the Jews, Después no quería que se fuera. and then they didn't want them to leave. Porque Él trajo algo en esa tierra que ninguno de esa tierra pudo producir. Because he brought something to that land that nobody from that land could produce. Solamente tú tienes y Dios te va a dar lo que es necesario para ese lugar. Only you have, and God will give you what is necessary for that place, Para transformar ese lugar. to transform that place, Para cambiar ese ambiente. to change that atmosphere. Está esperando por ti. He's waiting for you, Por tu valentía. for your bravery. Predica a Cristo y verá los resultados. Preach Christ and you will see the results.